Muy bien, mi nombre es Jelson Luna, estudiante de la materia de Sistema Operativo, matrícula 2021-0333, y en esta ocasión vamos a hablar de los atributos, de cómo podemos modificarlos de manera gráfica con el CMD y con el PowerShell. Para ello, simplemente, primero vamos a crear una carpeta y luego un archivo. Para ello vamos aquí, damos clic derecho, vamos a nuevo y aquí entonces pulsamos donde dice carpeta. Ponemos el nombre de la carpeta, en este caso voy a ponerle video. Y luego de eso vamos a crear un archivo. Pulsamos clic derecho, vamos a nuevo y entonces vamos aquí donde dice documento de texto. Ponemos el nombre de ese documento, en este caso le voy a poner cámara. Entonces, ya estando aquí, para ver los atributos simplemente damos clic derecho, vamos aquí donde dice propiedades y estando aquí, si vamos a esta línea aquí abajo, vemos que dice atributo. Ahí aparecen varios atributos. Aparece ahí el solo lectura, el oculto, y si seguimos buscando aquí, vamos a avanzado. Acá aparecen los atributos del archivo, continuación, más avanzado. Ahí está el archivo listo para archivarse y nos permite también inicializar ese archivo como index. Para entonces, esos son más abajo, nos aparecen los archivos de comprensión y el cifrado. Entonces son varios atributos lo que tenemos. Vamos a aceptar. Y entonces vamos a probar esos atributos, a verlos. El solo lectura, por ejemplo, si pulsamos aquí solo lectura y le damos a aplicar, no nos permite modificar eso. Digamos, por ejemplo, yo escribo, el archivo no tenía nada desde el comienzo. Si escribo hola, bien, y entonces le doy a guardar en ese mismo archivo, no me va a permitir modificar ese archivo. Me va a permitir crear otro archivo con esa letra que yo puse, con ese nuevo texto, pero no me permite modificarlo. Entonces no lo vamos a guardar. Es una prueba. Si damos aquí, le damos a no guardar porque no nos permite guardarlo. Vamos aquí y sigue igual. Quitamos esta flecha, le damos a aplicar. El atributo aquí oculto, entonces lo que hace es que, valga la redundancia, nos oculta el archivo. Vamos aquí a donde dice aplicar, luego de marcarlo. Y el archivo está oculto, no lo podemos ver, desapareció. Para volver a buscar ese archivo, bien podríamos simplemente quitar esta casilla de aquí y darle a aplicar, como ven ahí, o estando aquí en la parte oculta, el archivo está oculto, vamos a una carpeta, digamos vamos aquí a video. En video vamos a el escritorio, vamos a vista y aquí vamos a los elementos ocultos. Cuando pulsemos ahí, todos los elementos ocultos que nosotros tengamos van a aparecer. Pulsamos y aparecen todos los elementos. Vamos aquí en el escritorio y se ven todos los elementos. En este caso, tenemos a cámara, que es el archivo que ocultamos. Simplemente vamos a propiedades, aquí, y vamos a ir a donde estábamos. Y simplemente hacemos lo mismo. Donde dice oculto lo quitamos, le damos a aplicar. Y ya, como ven, ya no está oculto. Los demás, si queremos seguir ocultándolo, simplemente vamos aquí, donde estábamos, escritorio, elementos ocultos y quitamos la flecha.
y de esa manera siguen ocultos. Entonces, esta es la manera de cómo nosotros podemos hacerlo de manera gráfica. Ahora vamos a trabajar con el CMD. Escribimos aquí CMD, los símbolos del sistema. Estando aquí, primero vamos a escribir la fecha. Y primero la hora y luego la fecha. Entonces es para tenerlo ahí. Luego, estando aquí, el CMD, lo que vamos a hacer es ver los atributos que nosotros tenemos disponibles. En este caso escribimos espacio, slash, signo de interrogación. Damos enter y aparece la gran variedad de atributos que nosotros podemos modificarle a los archivos. Este es el atributo de hace un momento, que es atributo del archivo oculto, o básicamente es H. Y otros atributos más, el solo lectura, que el R que vimos hace un momento. Borrar un atributo sería el guión, y más adelante establecer un atributo que es el signo de más. Entonces más adelante vamos a usar esos atributos. Estando aquí, para nosotros modificar el atributo de un archivo debemos estar en la dirección del directorio de ese archivo. Por ejemplo, aquí estamos en este directorio. Para eso, para modificar el archivo cámara, tenemos que estar en el directorio de escritorio o desktop. Para ello, lo que hacemos es escribimos el comando cd, que se usa para entrar a los directorios, espacio, y escribimos desktop. Pulsamos enter y ya estamos ahí en el directorio de desktop. Como ven ahí se modificó. Estando ahí ya podemos modificar nuestro atributo. Pero antes de, el archivo cámara tiene sus propios atributos. Si queremos ver esos atributos, simplemente escribimos attrib y el nombre del archivo, cámara.txt. Ahí dice txt, pero eso es en el caso de un editor de texto. Pero por ejemplo, si estamos trabajando con un archivo de Word sería docs, si es PowerPoint sería ppt, y así sucesivamente. Cada archivo tiene su apellido o su extensión, su origen. En este caso tenemos cámara, usamos enter y ahí dice el archivo que tiene. Dice que tiene el archivo A. El A es el atributo de archivo de almacenamiento. Si queremos agregarle un archivo, un atributo a ese archivo, es sencillo. Lo que tenemos que hacer es simplemente elegir primero el archivo que vamos a utilizar y luego escribimos esto, por el atributo que vamos a utilizar. Por ejemplo, en este caso, vamos al atributo que teníamos hace un momento, ocultar el archivo. Para ello simplemente vamos aquí, escribimos attrib, y estando aquí, simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a poner el nombre del archivo, que en este caso vendría siendo cámara.txt, que vendría siendo su apellido o su extensión. Escribimos /s y escribimos el comando. Entonces este atributo establece un atributo. Entonces si nosotros escribimos aquí el signo de más, eso va a crear o a establecer un atributo, como menciona ahí el nombre, el manual. Luego, estando aquí, elegimos el atributo que nosotros queremos establecer. En este caso vamos a establecer el atributo de archivo oculto.
Así que simplemente escribimos H y pulsamos Enter. Y ven, si se fijan, entonces ahí el archivo se oculta. Si queremos hacer que ese archivo se vea como al principio, simplemente escribimos lo de hace un momento, atrib cámara.txt /s, y en vez del signo de más, que es establecer, entonces usamos lo que es guión, que borra un atributo. Vamos aquí, en vez de más escribimos guión, pulsamos Enter y ahí borra el atributo. Y como ven, aparece el archivo. Entonces de esa manera podemos modificar los atributos en el CMD. Ahora en el caso de PowerShell, para modificarlo es básicamente casi lo mismo. Escribimos aquí Power. Bien, el PowerShell. Estando aquí, si queremos ver los atributos, el manual de los atributos, simplemente escribimos attrib y escribimos entonces slash y signo de interrogación. Damos Enter y ahí se ven los comandos mencionados hace un momento. Estando aquí, si queremos modificar la parte donde dice cámara, hacemos lo de hace un momento. Lo primero que tenemos que hacer es buscar el archivo, ir al directorio donde queremos modificar ese archivo. Si no sabemos en qué directorio estamos, podemos usar el siguiente comando: mrdill y entonces básicamente si queremos ir al directorio, hacemos lo de hace un momento, que fue escribir cd, que nos manda al directorio que queremos elegir, y escribimos desktop. Pulsamos Enter y ya estamos en ese directorio. Estando aquí hacemos básicamente casi lo mismo. Hacemos lo mismo. Para modificar eso, el archivo cámara, escribimos attrib, escribimos aquí el nombre del archivo cámara.txt, que es su apellido o su extensión, y entonces escribimos /s. Luego de ahí entonces agregamos el archivo. En este caso vamos a agregar el archivo R, que es el solo lectura. Escribimos aquí más R. Y ahí el archivo ya está agregado. Si queremos ver si el archivo ya está ahí agregado, simplemente escribimos attrib txt. Y ahí se ven los dos archivos agregados, el del almacenamiento y el de solo lectura. Si queremos eliminar ese archivo, si queremos quitar o borrar ese atributo, simplemente lo que haremos es escribir aquí el mismo texto de hace un momento, attrib cámara.txt /s. Entonces en vez de más, lo que vamos a hacer es que vamos a escribir guión. Estando aquí damos Enter y entonces ahí se nos elimina el atributo. Si queremos comprobar, escribimos attrib cámara.txt, Enter, y ahí se ve solo el archivo de almacenamiento. De modo que esas son maneras de nosotros poder modificar atributos con el CMD.